Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Mi nombre es Manuel López Sáenz y esto es Ciberterritorio Educativo, un espacio por la exploración de experiencias alternativas para la transformación de la educación. Hoy abordaremos un tema de la mayor relevancia, sumamente interesante, de la mano de un invitado muy especial, una autoridad en la materia con toda una experiencia en el ámbito de la docencia, de la investigación, en la formación de docentes. El tema que abordaremos es la importancia de la lectura y la escritura en la escuela. Así que quédense con nosotros para reflexionar todas y todos juntos sobre este interesante tópico educativo. Y bueno, hoy particularmente hemos tenido algunas dificultades técnicas. Nos reporta nuestro amigo, el maestro Ángel Ortiz Tobar, que de momento no tiene disponible el servicio de conectividad. Esperemos que se pueda recuperar esta situación e incorporarse en el transcurso de la transmisión. Y bueno, si no, de cualquier manera le mandamos un abrazo, un saludo y como siempre le agradecemos la iniciativa de este espacio Ciberterritorio Educativo. Vamos a comentar rápidamente la efeméride que tenemos preparada para el día de hoy. Un día como hoy, amigas y amigos, pero del año 1917, 26 de abril, pero del año 1917, Venustiano Carranza es declarado presidente constitucional de la República por el Congreso de la Unión. Sin duda, un momento histórico en el devenir de nuestro país, particularmente al término de la guerra de revolución y bueno, el inicio del México moderno, del México de las instituciones por el que seguimos luchando muchas y muchos mexicanos como tú, como yo, para construir la patria que todos queremos, que todos merecemos. El cierre del proceso revolucionario de la mano de la promulgación de la Constitución de 1917 y el nombramiento ya finalmente del primer presidente constitucionalista, el caso de Venustiano Carranza, sin duda es un momento muy importante en la historia nacional. Un personaje controvertido, un personaje también con sus claroscuros, pero sin duda alguna una historia, una biografía que seguir y un momento de la historia de nuestro país singular. Pues bueno, comentada, amigas y amigos, la efeméride del día de hoy. Vamos ahora a la segunda sección de nuestro programa, etiquetada con el hashtag Miradas Educativas Alternativas. Hoy, como decíamos al inicio de la transmisión, tendremos la oportunidad de conocer una mirada aguda y reflexiva, sobre la importancia de la lectura y la escritura en la escuela. Leer y escribir en la escuela, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la intención? Al final, recordar que todo proceso educativo, que todo acercamiento a una disciplina, a una ciencia, a un currículum educativo, tiene un fin último, que es el desarrollo y el aprendizaje humano, más allá de contenidos en específico. Y hoy reflexionaremos al respecto. ¿Por qué es importante la lectura y la escritura en la escuela? ¿Cuál es el sentido, el significado en la experiencia de formación humana, en la experiencia del desarrollo y del aprendizaje humano? Esto a cargo de un invitado muy especial que nos compartirá sus conocimientos y experiencias al respecto. Así que quédense, amigas y amigos, y compartan en el chat sus preguntas y reflexiones al respecto para aprender todas y todos juntos de este interesante tema. Y bueno, vamos sin más preámbulo a saludar a nuestro invitado del día de hoy, a compartir con él de quién se trata. Damos la bienvenida a nuestro queridísimo amigo, el maestro Juan Manuel Rendón Esparza. Muy buenas noches, amigo maestro Juan Manuel. Bienvenido, gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias. Para mí es un placer, un honor estar en este espacio creado por un gran amigo, Manuel López Sáenz. Además, su padre fue mi gran compañero y amigo en la Normal Superior de México, y también Patti, la mamá de Manuel. Con ambos una gran amistad me une, aunque la distancia nos ha tenido
alejados, pero el cariño nunca disminuye. Muchas gracias por abrirme espacio en este gran programa que tienen ustedes, Manuel y Ángel Ortiz también, ¿no? Así es que gracias, y aquí estoy con su público. Un abrazo a todo el mundo y reciban este saludo. Estamos aquí con ustedes. Muchísimas gracias a ti, por supuesto, por aceptar la invitación. Y bueno, amigas y amigos, nuestro invitado del día de hoy no necesita mayores presentaciones. Es un maestro emérito, un maestro en toda la extensión de la palabra, de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, toda una vida dedicada a la educación, a la formación de docentes, a la lucha magisterial, a la movilización social, una gente congruente con sus principios, con sus planteamientos teóricos, éticos, políticos, un partido de todas las luchas reivindicando los derechos magisteriales y la educación democrática, la educación popular científica para todas y todos, no solo para unos cuantos. Sin duda estamos de manteles largos el día de hoy, amigas y amigos, con este extraordinario invitado. Insistimos, el maestro Juan Manuel Rendón Esparza. Y bueno, vamos a dar pie, amigas y amigos, a la presentación que nos va a exponer nuestro invitado el día de hoy, precisamente, que es leer y escribir en la escuela. ¿Cuál es el sentido de la lectura y la escritura en la escuela, en la institución educativa? ¿Qué importancia tiene en la experiencia humana, en la experiencia de nuestras niñas, de nuestros niños? Vamos a comentar, desde luego, la información al respecto y pues vamos a ir presentando ya la información. Vamos a abrir aquí la presentación, por supuesto, y vamos iniciando el ejercicio de compartir pantalla, que se nos está aquí trabando un poquito, pero ya vamos, no desesperen, estamos en ese proceso. Y bueno, recordar también que este ciberterritorio educativo, pues es una iniciativa del maestro Ángel Ortiz Tobar, que por supuesto suma en la barra de contenidos de ciberterritorio educativo, espacios que promueven una cibercultura por el consumo y producción inteligente de contenido en la red, contenido de carácter educativo. Y bueno, estamos aquí viendo que no se descargó correctamente la presentación. Vamos a volverla a cargar en unos momentos. Sin duda alguna podremos empezar con la presentación. Y bueno, amigo Juan Manuel Rendón Esparza, si nos quieres ir dando un previo, una introducción breve a la presentación en lo que vamos resolviendo este asunto de descarga de diapositivas. Sí, claro, podemos ir planteando. Buenas noches a todas, buenas noches a todos. Decía yo que para mí es un honor estar en este espacio y lo que pretendo es tratar de dar una charla, más que una conferencia formal, muy académica. Pues creo que estoy tratando de dirigirme a maestros en servicio, incluso a padres de familia, a alumnos normalistas, a maestros normalistas, y el tema que abordo hoy es parte de mi formación profesional. Leer y escribir, ¿para qué? ¿Por qué la escuela tiene entre sus principales tareas la de desarrollar la lectura y la escritura? En esta charla quiero advertir que abordaré más o menos 3 partes, así que a grandes rasgos, en la medida en la que el tiempo nos lo permita, y si no, pues a lo mejor dejaremos algo pendiente, ¿no? Para un segundo momento. En un primer momento, porque quiero advertir, el propósito de mi charla es invitar a la reflexión en torno de 2 actos culturales que son importantísimos más allá
de lo que la escuela representa. Es decir, mi plática, mi charla, tiene como intención no ver la lectura y la escritura como un problema didáctico, sino como algo mucho más trascendental que tiene que ver con la vida en sociedad, con lo que constituye la sociedad a la que aspiramos. Así es que, en ese sentido, voy a abordar primero un momento de reflexión sobre el papel que debe jugar la escuela, la educación, para tratar de reflexionar allí y ver a la lectura y la escritura, repito, no como una cuestión didáctica, es decir, no como una cuestión de cómo enseñarla solamente, sino para qué sirve que la gente sepa leer y escribir y qué estamos entendiendo por leer y escribir, porque para empezar ahí hay muchas variantes, ¿no? Entonces, a partir de eso, luego voy a tratar de hacer un breve viaje muy rápido sobre cómo se enseñaba, aunque en realidad se sigue enseñando así, cómo se enseñaba la lengua materna, solíamos decir el español, pero creo que ahora con justa razón se ha dicho, a ver, la lengua materna en honor a todas las lenguas de los pueblos originarios. Entonces, y un tercer momento que respondería a la pregunta, entonces, ¿qué es lo que proponemos? ¿Cómo proponemos que se debe trabajar la lectura, la escritura, pero no solo eso, ¿no? Y entonces ahí vamos a entrar a algunas reflexiones en torno a cómo podríamos desarrollar esta actividad. Entonces, bueno, de entrada tenemos una imagen que usamos cuando hace años fui director de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, y esta fue la imagen que hizo Abril Olachea para un simposio internacional. Y de ahí pasamos a lo que es digamos, la diapositiva titular, que nos dice leer y escribir para qué, ¿sí? Con un subtítulo, o sea, la importancia de la lectura y la escritura en la escuela. Y le damos la ubicación de la escuela, pero en realidad podríamos decir en la casa, en todas partes. Para pasar al primer momento, yo les quiero invitar a que reflexionen sobre estas diapositivas que muestran una caricatura del extraordinario ausente ya Quino, el creador de Mafalda, que me parece que dan cuenta de un problema central que desde fines de los 80 venimos viviendo en muchas partes del mundo y particularmente en México, ¿sí? Dicen que una caricatura como un chiste no se debe explicar. ¿No? Tenemos aquí una serie, dos cartones, ¿sí? Yo quisiera que los vieran así. ¿Podemos pasar a la siguiente, Manuel, por favor? Listo. Muy bien. Ahí tenemos estas dos, ¿sí? Las dos que siguen, muy bien. Sí. Y finalmente esta. Obviamente en esta charla, ustedes habrán visto que en estas caricaturas realmente, si pudiéramos interactuar sería muy bueno, pero bueno, vamos a dar por hecho. Aquí la idea es, bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo Quino con esas caricaturas? Nos está diciendo que el neoliberalismo ha acuñado culturalmente una serie de aspiraciones que tienen que ver
desde la conceptualización de lo que son, de lo que debe entenderse como el medio de locomoción, o sea, las piernas del automóvil, la computadora como la que debe pensar, eh, el, el celular como la única vía de contacto humano, la televisión comercial como el concepto de la cultura con mayúsculas, y el egocentrismo, el individualismo, situado en la frase del prójimo a quien debes amar, y entre ellos el dinero, el Dios de todo que debe ser el dinero, para terminar diciendo Quino en esto que en el bote de la basura es donde están los ideales, donde está la moral, donde está la honestidad. Y finalmente, Quino cierra con un cartón contundente diciendo que es importante que desde niño, desde muy pequeños, aprendan los valores de este mundo, ¿no? A mí me ha parecido que esta caricatura es un buen pie de inicio para hacernos la pregunta de la siguiente lámina, que es la que nos plantea. Bueno, ¿y cuál es la función social de la educación? ¿Cuál es el sentido y el significado de la escuela? Para muchos, la sociedad en general y la escuela como parte de ella, todavía no pases a la siguiente, Manuel, por favor. Para muchos, la sociedad... Perdón, ¿estamos en el modelo reproductor o en la anterior? ¿Perdón? Estamos en la de la función social, de la función social, de cuál es la función social, esa, ahí. Decíamos entonces, correcto, ¿cuál es la función social de la educación? Decía que para muchos, y muchos teóricos también, la sociedad en general, a partir de este modelo que está combinado por dos elementos, el neoliberalismo como un modelo no solo económico, sino como parte del modelo económico en el que ellos conceptualizan cómo se debe desarrollar, que no es otra cosa que el capitalismo en su fase más salvaje, para decirlo con la palabra que es. El capitalismo en su fase más salvaje se llama neoliberalismo. Y el neoliberalismo lo que ha generado es una crisis total en la sociedad. Pero además no viene solo, el neoliberalismo ha venido acompañado con otro neo, que es el neoconservadurismo. Es decir, a este modelo económico se ha sumado una fuerza muy identificada, ya sabemos en quiénes, lo podemos decir, son los panistas, son muchos priistas, son el Partido Verde, y son muchos por allí que quieren que las cosas sigan igual, ¿no? En ese sentido se ha generado una crisis que obviamente toca también a la escuela y a la educación. Una crisis debe entenderse, Gramsci lo llegó a plantear así, en el momento en el que algo todavía no muere y algo todavía no nace, ese interludio, ese intersticio entre lo que todavía no muere y lo que todavía no nace, eso se concibe como una crisis. Y debemos entender que la sociedad está en crisis y entre ellas la educación. Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces para qué sirve la escuela? La escuela, la educación, ¿para qué sirve? Bueno, eso nos lo han dicho teóricos desde hace mucho tiempo y nos han dicho, bueno, pues es que el sentido y el significado de la escuela, de la educación, es quitar a ese ser individual para conformar al ser social. Y ese ser social no es otra cosa que el ciudadano, la ciudadanía. Pero hablar de ciudadanía, entonces la escuela tiene entre sus funciones contribuir a la función de formar para una ciudadanía. Los maestros solemos muchas veces contestar, oh, sí, yo quiero que cuando salgan de la escuela sean profesionistas, sean hombres de bien, sí, pero en realidad lo que la escuela forma es para una ciudadanía, ¿sí? En ese sentido, entonces, no me voy a detener mucho en ello. Pasamos a la siguiente, Manuel, por favor. Hablar de ciudadanía
implica, de acuerdo a algunos autores, y recuérdenme, pero a quien desee ahondar un poquito más en esto, con mucho gusto les podemos brindar un libro en versión electrónica para que lean más sobre esto si les interesa. Es Luis Rigal. Luis Rigal se llama el autor de un libro hermoso, profundo, que se llama El sentido de educar. Luis Rigal plantea que debemos tener tres preguntas. Maestro Juan Manuel, de una vez vamos estableciendo la trivia a nuestras amigas, nuestros amigos que nos estén viendo y que nos regalen sus preguntas, sus comentarios o incluso una reflexión específica sobre la presentación que nos está haciendo en este momento nuestro invitado, el maestro Juan Manuel Rendón Esparza. Él personalmente, a través de nuestros canales de transmisión en el chat, va a obsequiarles una copia digital del libro, si nos repites, por favor, amigo Juan Manuel. El sentido de educar. El sentido de educar, del autor Luis Rigal. Ahí lo tienen, amigas. Es un libro inconseguible, muy difícil de conseguir. Pero bueno, Luis Rigal y yo con él, no estoy, me estoy robando su idea, la he hecho propia. Plantea que debemos tener tres preocupaciones pensando en una nueva ciudadanía, ¿sí? Una es una preocupación ética. En lo ético, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué tipo de hombre? Genéricamente hablando, por supuesto, porque si no me van a salir las feministas, ¿por qué hombre? Y las mujeres, no, esto. En genérico, ¿qué tipo de hombre necesitamos formar para qué tipo de sociedad? Por supuesto, no podemos hablar del hombre en abstracto, sino tenemos que pensarlo en función de qué sociedad, ¿no? Imagínense qué tipo de ciudadanos ha formado. Luego voy a caminar, porque ya no corro, voy a caminar a Chapultepec, y pasa mucha gente, llevan a los niños sin cubrebocas, y yo digo, ¿qué va a pasar con estos niños ahora que tengan que ir a la escuela? ¿Se van a poner cubrebocas? Ahí es un ejemplo de cómo estamos educando. O sea, cuando ustedes vean a alguien que avienta un bote de cerveza por la ventanilla de un auto o que tira basura, ese es un tipo de hombre para un tipo de sociedad, ¿sí? Y cuadra perfectamente porque a nadie le va a llamar la atención, porque además si se la llamo, pues a lo mejor se pone agresivo y pues lo único que me queda decir es como decían las abuelitas, ¿no? Ya no hay temor de Dios, ni qué otra cosa decían, ¿no? Entonces, una preocupación ética es que tenemos que pensar, bueno, ¿qué tipo de hombre necesitamos formar? ¿Qué tipo de ciudadano? ¿Y para qué tipo de sociedad? Luego me paso a la siguiente, porque si no, me apasiona mucho este tema. Luego, y perdón porque se movió ahí en la presentación, no, sigue en la misma lámina, por favor, en la misma diapositiva anterior. Manuel, por favor. Correcto. Luego tenemos una preocupación política. Miren, la preocupación política nos han acostumbrado, este modelo neoliberal nos ha acostumbrado a que cuando se habla de política, pensamos en partidos, pensamos en puestos, en quién, cómo votar, etcétera. No. La preocupación política no tiene que ver con eso. O si tiene que ver es ya de refilón. La preocupación política tiene que ver con el poder. Pero pensémoslo en estos términos. Desde niños, ¿cómo construimos el poder? ¿Cómo nos apropiamos del poder? ¿Cómo legitimamos el poder? ¿Cómo se distribuye el poder? Y esto puede parecer muy abstracto, pero
a lo mejor luego si hay una posibilidad, hacemos un ejemplo o varios ejemplos sobre esto, pero podemos ir pensando que en un salón de clases, por ejemplo, el poder, si el maestro es el que mantiene el poder, pues él es el que habla y él es el que da las normas para decir cuándo los niños pueden hablar o no, ¿sí? Desde ese nivel se está construyendo el poder, ¿sí? Y si queremos tener, bueno, ya lo hablaríamos después. Y bueno, la tercera preocupación es una preocupación epistemológica. Cuando hablamos de epistemología, generalmente decimos, pues es cómo se construye el poder, cómo se construye el conocimiento, ¿no? Sí, efectivamente, lo epistemológico tiene que ver con cómo se construye el conocimiento, pero desde la perspectiva de una nueva ciudadanía, tendríamos que pensarlo mucho más allá de eso. Es decir, no solo cómo se construye el conocimiento, sino cómo ese conocimiento tiene que servir para ver la realidad, para interpretar la realidad, pero sobre todo para cambiarla y para emancipar al hombre. ¿Sí? De nada, entonces lo ético, lo político y lo epistemológico son las bases pensadas desde esa perspectiva para liberar al hombre. Emancipar significa romper las cadenas. Entonces tendríamos que estar hablando de una educación emancipadora que verdaderamente requiere urgentemente nuestra sociedad, pero que no se va a lograr de un día para otro. Pasemos ahora sí a la siguiente diapositiva, Manuel, por favor. Dada esa circunstancia, tendríamos que pensar en una serie de relaciones que hay entre la enseñanza, el aprendizaje, el tipo de estudiante, el tipo de pensamiento que generamos en los estudiantes y finalmente en el tipo de ciudadano que se forma. El modelo que ha prevalecido durante mucho tiempo en la sociedad, y en la escuela, por supuesto, como reflejo de la sociedad, es un modelo que se basa en una enseñanza basada en el conductismo, ¿sí? En el estímulo-respuesta, en el castigo, en el premio, en lo autoritario, en una enseñanza autoritaria. Aquí el que tiene el poder es el maestro y es el que dice es esto. Si esto es blanco porque lo dice el maestro. Y es una enseñanza basada fundamentalmente en lo que llamamos la racionalidad técnica. Es decir, la razón no pasa por otra cosa que no sea las técnicas, ¿no? Es decir, los pasos. Se le pone mucha atención a eso. Decir técnica es igual que decir método, así, método, ¿no? Eso por lo que se refiere a la enseñanza, es decir, no solo hablemos del maestro, porque el maestro, si bien es el profesional de la enseñanza, pero la enseñanza se da en muchos otros niveles. Hablemos del aprendizaje. El aprendizaje bajo esta línea es un aprendizaje que se aprende de memoria. Hay que aprenderse de memoria y por lo tanto hay que hacerlo de manera repetitiva, ¿sí? Hay que repetir. Pero además hay que hacerlo con base en lo individual, ¿sí? Y lo competitivo. Hay que competir, ¿sí? ¿Cuántas veces no llegamos y la escuela dice, para entrar luego, cuadro de honor? Estos son los buenos. Y frente a estos 10 buenos, hay 500 niños borrados ahí. Esos son los malos. Nos van enseñando a que nosotros debemos pisotear a los demás, pasar por encima de los demás, ¿sí? Para tener éxito. Y por encima de todo estoy yo. Y hasta las mamás llegan a decirle, a mí no me importa, no te importen los demás. Yo quiero que tú salgas. Y entonces vemos en las escuelas un gran letrero que dice, la escuela felicita a fulanito porque fue el triunfador de las Olimpiadas del conocimiento. Y todos muy ufanos defendemos eso. Por favor, estamos defendiendo la escuela más salvaje también que hay, en la que aplaudimos el individualismo, aplaudimos la competitividad. No,
Y por lo tanto también lo que hacemos es generar un aprendizaje heterónomo. ¿Qué queremos decir con esto heterónomo? Estamos hablando de la disciplina. La heteronomía es que la organización del trabajo, las normas son impuestas de arriba hacia abajo, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de disciplina heterónoma, estamos diciendo que los de arriba, el director, el maestro, dice cómo se deben comportar, ¿sí? Y entonces lo que generamos es una sociedad que si no tiene a la autoridad frente a sí, busca cómo violar la norma, la regla. ¿Por qué? Pues porque solo si tengo al policía enfrente, no tiro el bote de cerveza. Ah, pero no, ahí está, entonces no hay que hacerlo porque me castiga, ¿no? Luego pasamos a un estudiante. ¿Qué estudiante se forma bajo este modelo? Pues un estudiante que no habla, un estudiante que no pregunta, porque además eso es fuera de lugar, que no comprende lo que lee, porque además se le enseñó de otra manera, que por lo general no escribe, o por lo menos lo que le llamamos escribir, porque podemos decir, no, sí, hace muchas planas, hace muchas copias, sí. Y bueno, habría muchas más características. El tipo de pensamiento que se genera es un pensamiento simple, fragmentado. Es decir, no alcanzan a ver más allá. Toda esta horda de opinólogos, de locutores, como los que hay mucho en la televisión comercial, son producto de este tipo de ciudadanía. Tienen ese pensamiento simple. No son capaces de organizar, de relacionar en un fenómeno los distintos factores que lo componen. No, para la gente con pensamiento simple, una causa es igual a un efecto. Un efecto es consecuencia de una causa. No puede haber más. Eso es pensamiento simple. Por lo tanto, es fragmentado y por lo tanto también no hay reflexión. Y siendo así, hay quien viene y nos impone las formas de pensar, ¿no? Eso es un pensamiento colonizado. Y obviamente el ciudadano que vamos a tener así es un ciudadano pasivo, sumiso, inconsciente y por lo tanto fácilmente corruptible. Ese es el ciudadano que queremos. Bueno, sigamos con esta enseñanza así. Sigamos promoviendo ese tipo de aprendizaje, que los estudiantes sean así y que piensen de esa manera. No queremos eso, pensémoslo entonces en la siguiente diapositiva, por favor. Manuel. No me voy a detener tanto en esto, simplemente porque algunos dirán, y no iba a hablar de la importancia de la lectura, ¿y dónde está? Pero veremos, ¿sí? Les pido calma, paciencia, dicen los abuelitos, paciencia. Si queremos transformar esta realidad, tenemos que pensar en otra enseñanza, en una enseñanza que piense en lo social y cómo desde lo social se construye el conocimiento. Es una enseñanza que le plantea retos al alumno, ¿sí? Que no le da la comida hecha, no le da la comida incluso digerida, sino le plantea retos diarios, que además es una enseñanza que le apuesta a la autonomía del estudiante, ¿sí? Y sobre todo que en lugar de métodos o de técnicas, se basa en principios. A ver, los principios que debo tener presentes son estos. Y hablaremos de ello cuando hablemos de la lectura y la escritura, exactamente, ¿no? El aprendizaje que debemos promover así es un aprendizaje que se dé en las condiciones, en el aquí y ahora, ¿sí? Es un aprendizaje situado, que tenga, no, a veces aquí no me voy a meter en tantas profundidades, pero es un aprendizaje que debe ser significativo. Por significativo no debemos entender, como luego dicen, es que se puede aplicar en la vida, en la realidad, es significativo. No se puede aplicar,
no es significativo. No, no es así. Pero bueno, digamos que hay una serie de condiciones para que el aprendizaje sea significativo y eso implica desde diversos teóricos, particularmente Brunner, todo un bagaje, toda una construcción, ¿no? Dejémoslo simplemente ahí. Necesitamos que el aprendizaje sea colaborativo. En lugar de lo individual y lo competitivo, necesitamos hacer que la escuela, sobre todo hablando de nuestro espacio, sea un espacio de colaboración, un espacio donde tengamos que llegar todos, ¿no? Imagínense que alguien hablaba de una experiencia en la que le llegaron a aplicar a unos niños en una comunidad indígena un problema y sentaron a los niños leyeron el problema y se pararon y se fueron al fondo del salón. Imagínense una escuela rural, ¿no? De comunidad indígena. Y todos se juntaron y los que iban a aplicar dijeron, no, esperen. ¿Por qué se paran? Tienen que resolver el problema. Y los niños dijeron, es que aquí cuando tenemos un problema nos juntamos todos para resolverlo. Entonces, pues lo que estamos haciendo es discutir cómo resolver el problema, ¿no? Obviamente, pues quedaron anonadados, sorprendidos, y los niños les dieron una gran lección. Bueno, y entonces también esto implica que en lugar de estar esperando órdenes, tenemos que generar una disciplina autónoma. Es decir, el niño debe regularse, debe tener la libertad también para tener iniciativa, y eso es lo que implica la autonomía. El aula que tenemos que generar es un aula dinámica, un aula comunicativa. Ahorita fíjense bien, este concepto va a ser clave. Lo que tenemos que promover es un aula comunicativa, ¿sí? Dicho en la voz de un experto también, él lo dice con el título de un libro, estructurar un aula donde se lea y se escriba a diario, ¿sí? Eso es pero fundamental. Obviamente es un aula interactiva, en donde hay mucha acción que se está combinando. Más que hablar de un esquema, estamos hablando de una red de relaciones, eso implica lo interactivo. Y en cuanto a la disciplina, también implica que se autorregula, o sea, la disciplina autónoma. Con ello, entonces, estamos definiendo, pensando en un estudiante que habla, que duda, que pregunta, que investiga, que no espera que le lleven las cosas, que obviamente al investigar lee en todos los sentidos y escribe para comunicar lo que piensa. Y estamos hablando también entonces, en lugar del modelo reproductor, de una manera de pensar muy diferente, ¿no? De un pensamiento complejo, ¿sí? Pablo Latapí, en uno de sus escritos, hablaba alguna vez de un estudiante al que le dieron así un tema y le dieron, no sé, no recuerdo, media hora para que se fuera a organizar. Y a la media hora llegó e hizo una exposición. No quise ponerlo en este momento porque siempre doy el ejemplo de uno de los carteles de la UNAM, de estos que se llaman Una mirada a la ciencia, de un cartel hermoso que habla del beso, ¿no? Y el cartel comienza con un título que dice Bésame mucho, y luego trae un fragmento de un poema de Pablo Neruda, y luego nos dice cuántos músculos se mueven al besar, y luego nos dice qué hormonas se producen al besar, y luego nos habla también en el mismo cartel de cómo los besos sirven para evitar las caries y muchas cosas más. Ese es un ejemplo hermoso de pensamiento complejo, ¿sí? O sea, hagan de cuenta que dicen, a ver, ¿qué puedes decir del beso? Y puedes decir, muy bien, del beso me acuerdo de esta canción, me acuerdo de este poema, me acuerdo de esta pintura, pero además sé que en la química
puedo hablar de esto y en la historia puedo hablar de esto, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es pensamiento complejo. Y cuando alguien piensa de manera compleja, reflexiona frente a ello y se vuelve crítico también. Es decir, asume una posición, asume una postura frente a la realidad, y esas son las bases para hablar de una emancipación, porque quien es capaz de criticar, de asumir, es capaz también de construir argumentos para defender su posición. Y finalmente con esto podemos hablar de un ciudadano que efectivamente podamos decir que es un ciudadano crítico, que es un ciudadano participativo, que es un ciudadano consciente, que es un ciudadano solidario, sobre todo, y en el buen sentido es un ciudadano político. ¿Sí? ¿Sí? Esto es lo que en suma constituye la base de una propuesta. Y entonces sí podemos empezar a hablar un poco ya de la lectura y la escritura. O sea, lo he planteado así para que lo veamos. A ver. Vamos a hablar de la lectura y la escritura, pero pensando en todo esto que estamos diciendo. O sea, ¿para qué? ¿Para qué leer y escribir? O sea, nada más para sacar 10, para leer 200 palabras por minuto. No. Hablamos de ello como parte de toda una formación ciudadana, ¿sí? Pasemos a la siguiente, Manuel, por favor. ¿Sí? Claro que sí, y aprovechamos ahora para invitar a nuestras amigas, a nuestros amigos en el chat, precisamente a que nos compartan cuáles han sido en lo general sus experiencias educativas más significativas, ya sea como alumnos, como docentes, incluso como padres de familia, y también en lo particular, aquellas experiencias relevantes de lectura, de escritura. Ahora mismo, como lo plantea nuestro amigo, el maestro Juan Manuel Rendón Esparza, este ejercicio de lectura y escritura como un ejercicio del pensamiento crítico, como un ejercicio de emancipador, como un ejercicio para la libertad. ¿Cuáles han sido sus experiencias al respecto, amigas y amigos? Compártanos en el chat con nosotros sus conocimientos, sus experiencias al respecto. Adelante, Juan Manuel. Muy bien, gracias. Sí. Yo creo que es muy importante, todos, sean maestros, sean simplemente normalistas o padres de familia, todos debemos tener en nuestra historia personal o en nuestra historia escolar algún evento, a veces en lo positivo y a veces también en lo negativo. Yo comúnmente he contado que cuando yo estaba, supongo, no sé, cuarto año, quinto quizá de la primaria, llegó una practicante y no sé por qué razón, pero nos invitó a escribir poesía, ¿no? Y a mí me gustaba, pues estaba en el momento en el que uno va entrando en ese momento mágico, como entrando apenas en el umbral de la pubertad, y bueno, pues, y entonces yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho la poesía, y seguramente influenciado por cosas que leía, pues escribí un poema. Y al día siguiente recuerdo que la practicante, que no recuerdo de qué escuela era, llegó, no lo leyó en público, sino lo leyó, volteó y me dijo: ¿a quién se lo copiaste? ¿Saben qué? Dejé de escribir poemas mucho tiempo, nada más para que vean cómo el tacto pedagógico puede llevar a catalizar a que alguien se mueva en positivo o paralizar a alguien, ¿no? En este caso, una frase que seguramente no lo hizo con la mala intención, pero no pensar qué frase debo decirle al niño puede tener efectos nocivos, ¿no? Bueno, olvidemos ahorita un poco la anécdota. Fíjate, sí, pero qué importante esto que comentas, amigo Juan Manuel. Yo te escuchaba sí. y pensaba, bueno, ¿qué tal que la maestra, la practicante, se hubiera preocupado por preguntarte en qué te inspiraste para escribir el poema?
Por ¿En qué supuesto. estabas pensando? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te hizo pensar esto que estás escribiendo a los compañeros de clase? ¿Cómo escuchan esto que su compañero escribió? ¿Qué piensan? ¿Han escuchado algo similar? Bueno, hasta poder sondear sutilmente si realmente hubo una copia, pero recuperar y darle el crédito al estudiante. Qué importante en este ejercicio de incitar a la alumno a la lectura, a la escritura como parte de un ejercicio liberador, un ejercicio crítico y emancipador. Por supuesto, ¿no? Yo creo que sí, es muy importante y quizá por eso lo cito, ¿no? Porque yo creo que algo, ya muchos años después, ya como maestro de la normal, con una asesorada, una alumna normalista, muchos maestros lo que hacen es que les dicen, a ver, vamos a trabajar la poesía. Y lo primero que hacen es llegar y decirle al niño, a ver, niños, escriban. Y les sueltan la definición de poema o de poesía, ¿no? O sea, va por delante la definición. Luego les dictan o les exponen cuáles son las características de la poesía o de los poemas y les dicen cómo es la rima, cómo es la métrica, y luego, ya que le dan todas esas características, parten de la idea de, bueno, ahora sí ya tienen el conocimiento, ahora sí podemos hacerlo. Nunca parten de la idea de que muchas veces, siempre, los alumnos saben algo, más o menos, pero saben algo, ¿no? Yo recuerdo que con una alumna tuvimos una experiencia en la que le dije, no, llega directamente con los alumnos, les dio una tarjeta de estas de ficha de trabajo, de 12 por 22, algo así, con una calcomanía pegada, ¿no? Una rosa, en fin, distintas cosas, y les dijo a los niños, escriban un poema. ¿Y qué creen? Que los niños escribieron poemas. No hubo necesidad de entrada de decirles qué es un poema, qué es la rima consonante, qué es la rima asonante, cómo se cuentan las sílabas de un verso, o lo que casi nunca se meten porque creen que lo musical en el poema está dado solo en la rima y en la métrica. Y no, ¿qué creen? Que la musicalidad del poema se da en el ritmo, en la distribución de los acentos. Nada más escuchen esto así de memoria para niños, ¿no? La mona Jacinta se ha puesto una cinta, se peina y se peina, pues quiere ser reina. Fíjense nada más. O sea, podemos trabajar con ellos y ver, bueno, a ver, ¿y qué les parece? Los niños ya saben, ellos saben hacer poemas y dicen, madre querida, madre adorada, vamos al cine y tú pagas la entrada, ¿no? Eso es así. Bueno, regresemos a nuestras diapositivas. Quise utilizar esta frase de Emilia Ferreiro. Emilia Ferreiro debe ser para todo el maestro o el que desee ser maestro, una autora cuyos libros deben estar ahí en su librero. Así dicho llanamente. Dice Emilia Ferreiro, la lectura y la escritura son importantes en la escuela porque son importantes fuera de ella y no al revés. ¿Sí? Claro. Yo los invito a que reflexionen sobre esto. Es más, yo no la voy a explicar. Parte de lo que acaba de decir Manuel va a ser parte de la trivia. ¿Por qué dijo esto Emilia Ferreiro? O bien vamos a invitarlos a que pongan la frase como dice Emilia al revés. ¿Cuál sería el revés de esta frase, no? ¿Y cuál es la razón por la que Emilia pone esto? Bueno, vámonos a la siguiente diapositiva, por favor. Perfecto, pues ahí está lanzado el reto, amigas y amigos. Recuerden compartir sus ¿Cómo vamos en experiencias. tiempo, Tú me dices, Vamos bien, no te preocupes. Vamos muy bien y hay buena respuesta. Igual ahorita vamos recuperando algunos de los comentarios en el chat también. Tú no te preocupes. Nos muy tienen bien. muy interesados. Pues espero que si no enseño mucho, por lo menos
se estén divirtiendo algo, ¿no? Fíjense bien. Ambos estudian en mi pueblo. Muy bien. Yo quise poner aquí cómo se enseñaba el español, o bien, para no poner el español, la lengua materna, ¿no? Pero me di cuenta que decir cómo se enseñaba es decir, ahora ya no se enseña así. Y dije, no, lo que pasa es que se sigue enseñando así. Entonces, pues hay que aceptarlo y hay que tratar de decir, oigan, así no, ¿sí? Entonces, pues así no, lo siguiente. Enseñar a leer y escribir desde primer año, o incluso ahora desde preescolar, están, yo digo, pobres niños, o sea, pobres niños, porque ahora hay muchos maestros o maestras de preescolar que a los niños, pues ahí les va, ¿no? Y todo también porque las mamás y los papás, no, yo quiero que mi hijo sepa leer y escribir desde... No, hay que darle procesos, hay que ver cómo se da esto. Y esto, que se llama alfabetización inicial, se daba a partir de la creencia de que los niños no están maduros, entonces hay que darles etapas, ejercicios de maduración, que hagan bolitas de papel, que sigan. Entonces así se hace y así se hacía. Hay que enseñarles las letras y las sílabas y luego hay que juntarlas. Esto de los boleados ya lo dije. Hay que hacer que repitan planas y planas y planas de letras, ¿sí? Y luego hay que darles dictado, así. Y hacer ejercicios con frases artificiales, ¿no? ¿Qué es esto de frases artificiales? Mmm, Quizá habría que ver, déjenme ver. Podríamos ir unas diapositivas adelante donde está una caricatura de Mafalda, Manuel, y regresamos Sí, ahorita, ¿no? tú me dices ahí donde aparezca, a Espérame, ver, es que ya nos pasamos. ya nos pasamos. Aquí hay una caricatura, ¿será esta? No, antes. O sea, antes, para arriba, eso. No, Ya entonces, no la hemos no. pasado. Es, No. Entonces, déjame ver. Ahorita yo te voy a decir qué caricatura es. Debe estar en la diapositiva 15. ahí está. ¿Es Ahí, esta? no, esa no es. No sé, Tampoco. se me hace que a lo mejor no la incluí, pero la voy a explicar entonces. Si aparece ahorita por ahí. Miren, en esta caricatura famosísima de Mafalda, la maestra está enseñándoles, está en el pizarrón que está lleno de la frase, mi mamá me mima, mi mamá me ama. Y la maestra está repitiendo, mi mamá me mima, mi mamá me ama. Y Mafalda se acerca y le dice, la saluda, ¿no? Se acerca con pasitos Mafalda y le dice a la maestra, la felicito, señorita, veo que tiene usted una mamá excelente. Y se regresa y se voltea y le dice, y ahora por favor enséñenos cosas realmente importantes, ¿no? Sí, la verdad es que uno ve las frases y dice, regresamos ahora sí en la que estábamos, ¿no? En cómo se enseñaba. Ahí resulta que así se enseña todavía muchas veces y vemos que los niños están con frases que luego uno dice y tienen sentido. No les voy a decir de las más absurdas, de las frases más absurdas que he visto, ¿no? Lisa, alisa, la lisa, ¿sí?
para tratar de entender que una niña que se llama Lisa, lo que hace es quitarle las escamas a un pescado que se llama Lisa, ¿no? Y entonces Lisa, la niña, alisa la lisa. Bueno, yo creo que ni las maestras o maestros saben lo que esa frase significa, ¿no? Entonces, son frases artificiales. Bueno, sigo adelante. Énfasis en la información y en las definiciones. O sea, se enseña o se enseñaba el español siempre poniendo por delante la definición. La información, que conste que más adelante voy a ver que es importante la información y la reflexión, pero no así en el sentido de ahí te va por delante la definición y luego te pongo el ejemplo, ¿no? Entonces hay un énfasis en la información y en la definición y luego lo que hay que hacer es repetirla. Repetir el ejercicio y memorizar incluso reglas gramaticales u ortográficas, ¿no? Yo no le niego cierto valor a ya cierto aprendizaje que complementa, pero lo importante es que el niño esté reflexionando sobre lo que hace, ¿no? Pero sobre todo, ya lo dije, que antes que nada el niño nos diga qué sabe sobre eso. Tercer elemento. Hay un énfasis en medir la lectura por la velocidad. Incluso hasta hace poco se le exigía, los directores le exigían a los maestros que diario le tomaran lectura a cada niño y con base en un patrón lo ponían a leer y al minuto decían para. Y ya tenía contadas las palabras y decía 83 palabras y le ponía 83. Y a ver tú cuántas, no, pues tú 112 palabras. Y luego hacía un cuadro y lo pegaba, todavía hasta para exhibir a los niños, ¿no? No hay nada peor que eso. Una compañera, una amiga en una escuela que llegó y le mostraron a la niña que leía mejor de toda la zona. Y la niña leyó un texto y leyó, pero así, imagínense, a toda velocidad. Y cuando terminó, la compañera le dijo, ¿y de qué trató lo que leíste? Y la inspectora luego intervino y dijo, no, momento. No se trata de eso. Queremos que vea cuántas palabras leyó por minuto. Y le dijo la compañera, yo lo que creía que lo que era importante era saber qué es lo que leyó, no cuántas palabras se leen por minuto. ¿Por qué? Porque ya lo dije con el poema, ¿no? Con la poesía. Una lectura lo que requiere es ritmo, no velocidad, que es cosa diferente, ¿sí? El ritmo es la cadencia que el propio texto nos va marcando. Hay textos que hay que leer más detenidamente o que a veces hay que leer más apresuradamente, con más énfasis, etcétera, ¿no? El ritmo más que la velocidad, ¿sí? ¿Cómo andamos de tiempo, Manuel? Bien, si gustas, todavía nos quedan 10 minutos más y Exacto, vamos. muy bien. Adelante, entonces vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? La que sigue, por favor. He dado tres formas. No, te pasaste una. Sí, es esa, creo, ¿no? Es esta, sí. Énfasis en Sí. la copia, en el dictado y el resumen sin sentido, ¿sí? Bueno, incluso debo decirles que de acuerdo a investigaciones que han hecho, quien fue mi tutora en los estudios que hice en el DIE, también una excelente maestra que todos deben leer, doctora ella, Judy Kalman, ella mostró cómo aún el paso que se suponía que era el gran salto con las computadoras, lo que los niños estaban haciendo en las computadoras era copiar de la pantalla, ¿no? Estaban copiando, o sea, la copia, cómo los maestros usamos luego la copia, o el dictado nada más con fines de ver errores ortográficos, o luego también, y hagan el resumen, ¿no?
Cuando la verdad es que yo en una investigación que hice hace muchos años, di cuenta de cómo desde la primaria y en el bachillerato y a veces también ya a nivel profesional se pide el resumen, pero cuando investigué resulta que a ninguno de los jóvenes a los que entrevisté, a los que encuesté, les habían enseñado a hacer el resumen alguna vez. O sea, el resumen no es malo, pero supone reglas básicas para hacerlo. Y pregúntenle a la gente y díganle, oye, ¿a ti te han pedido resumen? Sí, te dice la gente desde que estaba en tercero de primaria o en cuarto o en tal grado, ¿no? Oye, ¿y quién te enseñó a hacer resumen? Pregúntenle a la gente, ¿quién te enseñó a hacer resumen? Y mucha gente les va a decir, nadie. Nadie me enseñó, me dijo, fíjate bien, lo que hay que hacer para hacer un resumen es esto, ¿no? Entonces, por eso puse esta caricatura de Frato. También Frato es Tonucci, Francesco Tonucci, conocido en las caricaturas por Frato. Y vean cómo ahí está el maestro diciéndole, y ahora del libro que habéis leído tenéis que hacer un resumen del primer capítulo, una ficha descriptiva del protagonista y buscar 10 palabras difíciles si la niña está pensando y pensar que me había gustado el libro, ¿no? O sea, ella espera otra cosa, platicar sobre el libro, sobre la imaginación, y no, ahí te va. Hay que escolarizar la lectura, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor, Manuel. Claro que Otro sí, vicio. adelante. Otros 3 vicios. Fíjense en la foto, esta es una foto pero así, todo un premio. Esto es algo que en las escuelas le llaman casitas, ¿sí? Si ustedes se fijan en la foto, los niños armaron muros entre ellos. O sea, a pesar de que están sentados en lo que podría suponer un trabajo por equipo, resulta que la maestra los obliga a que hagan paredes para que no se puedan copiar entre ellos, ¿eh? No, esa es foto, pero por supuesto que no voy a decir en qué primaria vi eso para que no se vaya a pensar que se trata de una persecución, ¿no? Bueno, ¿qué caracteriza a la enseñanza de toda la lengua materna? Se dan prácticas de lenguaje muy artificiales, ¿sí? Todo lo que he dicho así no tienen significado ni sentido reales. Es decir, si nosotros decimos, ¿y esto dónde se hace? Si no tenemos respuesta para decir que se hace en algún lado, es una práctica de lenguaje que no artificial, que se creó sin sentido, ¿no? ¿Sí? Si me dicen, los niños tienen que hacer un cartel, muy bien, entonces ya no es artificial siempre y cuando cumpla con su función, porque si voy a hacer un cartel para que después de eso ya lo guarden, entonces no sirve. Si los niños hacen un cartel es porque lo van a ir a pegar, lo van a ir a pegar, lo van a ir a difundir, ¿sí? Si hacen una carta, a veces hay cartas imaginarias y está bien, ¿no? Ok, entonces esas son prácticas artificiales. Otro vicio es trabajar con el libro de texto, pero solo por cumplir. A ver, niños, abran su libro de texto y contesten de la página 71 a la 80, ¿sí? Y hay un problema que yo no lo puse aquí, que está detrás de esto. Y no es culpa del maestro forzosamente. Cuando yo estoy diciendo esto, no estoy culpabilizando a los maestros, ¿eh? Es todo el sistema. Para que no vayan a creer que estoy diciendo es el maestro el único culpable. No, todo el sistema. ¿Cómo puede ser una escuela, hoy sobre todo, que marca tiempos y dice de 8 a 8:30 español, o de 8 a 9 español, ¿sí? Y luego de 9 a 9:10 viene una pausa activa. Y luego de 9:10 esto. El maestro se ve obligado a fragmentar también y entonces dice, a ver, contesten el libro, ya, se nos acabó el tiempo, vámonos. Cierran el libro y vámonos. ¿A qué horas se revisó lo que hicieron en el libro? ¿A qué horas los niños comentaron? ¿A qué horas revisaron?
no hay eso. Y obviamente el niño va captando que se tiene que hacer una serie de tareas insignificantes. Es decir, que no tienen significado, que no tienen sentido, ¿sí? Se burocratiza el trabajo escolar y repito, culpa de toda la estructura del sistema, ¿eh? Así es. Pero eso no significa que los maestros no podamos hacer nada, tampoco. Yo creo que ahí tenemos que ver cómo podemos enfrentar eso. Hay además la carencia, la ausencia de reflexión sobre la lengua. Es decir, esta que es una parte muy importante, o sea, poco se ve que se haga un trabajo de reflexión. Bueno, a ver, ya hicimos esto, ¿y por qué? Esto que está hecho así, y si lo cambiamos, y si hacemos esto, y entonces también hay un empobrecimiento de los contenidos, ¿sí? Aquí es donde entramos y decimos, no, también el contenido debe formar parte, pero si no, no hay no hay posibilidades de reflexionar sobre la lengua. Reflexionar sobre la lengua es en qué medida, cuando ya veremos cuando hablemos de la escritura, como cuando hablamos de revisar la escritura, no estamos pensando en buscar qué errores ortográficos, sino estamos pensando o estamos hablando de cómo repensar lo que escribimos en función de eso. Ya lo veremos en su momento. Y bueno, la lectura y la escritura se trabajan aisladamente. Es decir, trabajo por un lado la lectura y esto es muy común, sobre todo, quiero decirlo, en estudiantes normalistas, ¿no? El alumno presenta un ejercicio de lectura y luego del ejercicio de lectura dice, ¿y qué vas a hacer? Que hagan un dibujo. Dice, a ver. ¿Y a qué horas van a escribir los niños? Ah, no, es otro momento. No, ya verán cómo voy a hablar de lo que Emilia Ferreira también llama las interfaces. Como el aula, cuando hablemos del aula comunicativa, es un espacio donde, fíjense, voy a hacer un juego de palabras, poniendo las 4 habilidades, que son leer, escribir, hablar y escuchar. Vamos a decir, en el salón se puede hablar sobre lo que se lee, se puede escuchar sobre lo que se habla, se puede escribir sobre lo que se lee, se puede leer sobre lo que se escribe, se puede escuchar sobre lo que se escribe, se puede escribir sobre lo que se habla, etcétera, etcétera. Va uno, viene, va, ¿sí? Eso es un aula comunicativa. O sea, no puedo pensar, es el momento de lectura. Ah, bueno, ya. Entonces, no, porque en el momento de leer se escucha. Incluso en lo que ya se llama la lectura silenciosa, se está escuchando uno mismo, ¿sí? Entonces, bueno, no se pueden trabajar y sobre todo no se atienden como procesos. Lo vamos a decir más adelante, pero cuando hablamos de proceso, siempre estamos hablando de que hay un antes, un durante y un después. Entonces, si hablamos de la lectura como proceso, tenemos que decir qué hay antes de la lectura, qué hay durante la lectura y qué hay después de la lectura. Si hablamos de la escritura como proceso, tenemos que decir qué hay antes de la escritura, durante la escritura y después de la escritura. Y entonces llegamos a esta pregunta crucial que es, entonces, ¿cómo pensamos, cómo sugerimos, cómo recomendamos que se debe trabajar la lectura y la escritura, pero con ello también el habla y la escucha en la escuela? Y a lo mejor con esta pregunta podríamos quedarnos hoy, si lo consideras pertinente, Manuel, en la idea de que podríamos continuar en otro momento si así lo deciden, ¿no? Creo que hasta aquí lo que ha quedado claro es que estamos haciendo una crítica a esa forma de trabajo que está propiciada, repito, desde las estructuras sociales,
que van pensando que la escuela debe funcionar de determinada manera, y viene además todo el sistema escolar, cómo está pensado, pero lo voy a decir, con esto quisiera cerrar un poco para luego dar paso a esto. Esto lo que logra es ir generando en los niños la idea de que para cuando sean adultos les sirvan perfectamente al sistema, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque un sistema donde la gente no lee de manera comprensiva, donde no escribe, donde no habla y donde no escucha, es una sociedad condenada al autoritarismo, ya que la gente que sabe controlar, pues venga y a través de programas como La Rosa de Guadalupe o cosas así, nos meta ideas de que lo divino, de que eso es lo que prevalece, ¿sí? Hay que aprender a defender nuestros puntos de vista, a argumentar. Quiero nada más con ello cerrar con una anécdota no mía, de mi pareja, que en alguna ocasión estando en la UNAM, una alumna becada de Finlandia, llegó y dice ella que llegó muy extrañada porque llegaba de hacer un examen y dijo, verdaderamente estoy extrañada porque allá en Finlandia, desde que estaba yo en la educación básica, me enseñaron a hacer ensayos. Nunca hice examen, sino todo era a base de ensayos. Y resulta que vengo de hacer un examen donde lo único que tenía que hacer era rellenar bolitas, ¿sí? Y entonces, pues obviamente, mientras tengamos sistema que en los exámenes lo que le pide a la gente es llenar bolitas, es gente que no piensa, ¿no? ¿Sí? Y bueno, no sé, yo con ello los quiero invitar a que reflexionen y que pudiéramos ir avanzando en este mismo sentido. Y hasta aquí, insisto, mi propósito ha sido que entendamos que la importancia, y nada más hasta ahí llego ahorita, la importancia de leer y escribir no está en leer rápido, en leer mucho o en saber redactar simplemente una carta, una solicitud, sino está en pensar en una nueva ciudadanía, en mexicanos distintos que sepan defender sus derechos, que sepan luchar por lo que piensan, y les aseguro que cuando tengamos una población medianamente letrada así, pues estaremos en condiciones y seguramente no tendremos el retorno nunca, nunca de todo el que se ha dedicado a robar con el dinero del pueblo, ¿sí? Eso es la emancipación. Muchas gracias, Manuel. Así es. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Sin duda alguna ha sido una sesión, una emisión de Ciberterritorio Educativo el día de hoy sumamente interesante. Leer y escribir para la libertad. Esta es la invitación que nos hace nuestro querido amigo, el maestro Juan Manuel Rendón Esparza. Y vamos a leer los comentarios de todas y todos ustedes que nos acompañaron. Invitamos a nuestro querido amigo Juan Manuel también a escuchar estos comentarios que se virtieron en el chat a lo largo de la transmisión, y no olvidamos que pues nos hiciste una promesa y como dicen por ahí, ahora nos cumples. Está el libro que ya nos volverá a recordar nuestro amigo Juan Manuel, que haremos llegar a todas y todos quienes comentaron el chat a través de correo electrónico, si te parece, Juan Manuel. En un momento más damos a conocer el mecanismo a dónde tienen que mandar un correo para que a vuelta de correo se les envíe la copia digital de este libro. Pero vamos a leer los comentarios. Pues Ángeles Dávalos, desde el inicio de la transmisión nos saludaba. Patricia también nos decía, mucho gusto de tener... ¿Cómo, perdón?
Ya no te escuché. Patricia Sáenz nos decía, mucho gusto de tener a este querido compañero Juan Manuel Rendón con nosotros. Por acá nos decía Ángeles Dávalos, invitadazo. Manuel López Olivares nos dice, saludos al compañero maestro Juan Manuel Rendón. Sin duda nos decían en relación a la efeméride, la figura de Venustiano Carranza fue muy controvertida. En su gestión desapareció la Secretaría de Educación Pública al considerarla de poca importancia. Por ello, el avance de las escuelas normales entraron en un periodo de pausa y cada estado se hizo cargo de la responsabilidad de la educación en su región. Eduardo Francisco Sáenz nos dijo, en relación a las experiencias educativas, es fundamental la enseñanza y comprensión de la lectura en la escuela, mas no dejamos de lado la necesidad de hacerlo también en casa, sobre todo dando el ejemplo cada día e induciendo y leyendo conjuntamente con los hijos lecturas adecuadas al alcance de su comprensión. Saludos. Diana Castellán nos dice por acá, mi experiencia a lo largo de mi formación ha sido el modelo reproductor. Ahora que me encuentro estudiando en la normal, me doy cuenta que la mayoría de los profesores enseñan con el modelo transformador. Ah, qué bueno, pensé que iba a decir que con el reproductor, puesto que promueven en nosotros la autonomía y el pensamiento crítico. Ángeles Dávalos decía, en mi caso, la experiencia más importante se dio cuando decidí sistematizar experiencias de mis alumnos preescolares en el acercamiento a la escritura a partir de juegos relacionados con la fonética de la grafía. Fue una situación muy, muy enriquecedora. El proceso de lectoescritor se dio de manera natural y yo, por supuesto, aprendí muchísimo. Nos dice, por acá nos dicen también, muy interesante este planteamiento de la escuela nueva en la que el alumno es actor de su propio conocimiento y constructor junto con sus compañeros del mismo. Sí, dice Ángeles Dávalos, lamento decir que lejos de dar importancia al juego en el nivel preescolar, es más importante cumplir con estándares que no toman en cuenta procesos naturales del desarrollo. Y también nos dice, sí, que diga de dónde sacó la foto, nos reclaman por acá, que quieren que balcones a alguien por ahí. Bueno, por acá Carmen de los Reyes, no, por acá nos saltamos algunos comentarios. Giovanna Nicolás, qué interesante, profesor, muchas gracias por esta plática, de verdad que nos pone a reflexionar para no ser maestros que continúan con los mismos métodos tradicionales. Muy interesante, espero la continuación de este enfoque educativo. Muchas gracias, no se lo pierdan la próxima semana. Vamos a continuar con esta presentación, cómo debemos trabajar la lectura y la escritura en la escuela, la propuesta que nos hace el maestro Juan Manuel Rendón Esparza. Carmen de los Reyes, también el trabajo por proyectos en el Jardín de Niños permite generar un ambiente alfabetizador para que accedan a la lectoescritura, invitándonos a investigar para que den sentido a la función social de la lectura y la escritura. Giovanna Nicolás, tenemos que formar a futuros ciudadanos, con un pensamiento crítico para que estos sean útiles a la sociedad en la que les ha tocado vivir. Esperanza Esparza, María Esparza nos dice, saludos, te escuchamos, gracias, te quiero, hermano. Bueno, pues aquí hasta la familia te está saludando, querido amigo bueno. Juan Manuel, y algunos comentarios más que van apareciendo. Yayo Seji nos dice, un saludo al profesor Juan Manuel por parte de Yair González. Es impresionante cómo nosotros seguimos reproduciendo algunas actividades tradicionales que no ayudan a los alumnos. Nosotros como docentes en formación tendremos que aprender nuevas estrategias de aprendizaje y no olvidarnos de la adaptación en esta nueva modalidad en línea. Pues aquí los comentarios de nuestras amigas, nuestros amigos en el chat. Les vamos a pedir que escriban un correo a la dirección siguiente, manuel.lopez.s. Bueno, no, tú dejaste, me estoy acordando, amigo Juan Manuel, que tú dejaste tu correo al final de la presentación. ¿Qué te parece que te mande? Yo te haría una propuesta que sea a ciberespacio y por conducto de ciberespacio, tú ya les envías a quienes consideren.
Creo que eso podría dar pie a que continuemos así en esto. No me niego, si quieren enviarme también a mí, pero lo pueden hacer al correo de Ciberespacio o el tuyo, Manuel López, y por tu conducto, con mucho gusto les enviamos ese y algunos otros materiales que consideren pertinentes. Seguiremos trabajando sobre esto y ya habrá otros materiales sugeridos que posiblemente también podamos poner a disposición de todo el público y todos los que siguen tu programa. ¿Sí? Claro que sí, perfecto. Pues entonces les damos el correo, la dirección de correo es todo en minúsculas, manuel.lopez@afcm.gov.mx. Repito, manuel.lopez@F de foco, cm.gov.mx. Y a vuelta de correo les hacemos llegar el libro que nos prometió nuestro amigo Juan Manuel Rendón Esparza. Y por último, aquí también Lorena León nos dice, necesitamos más transmisiones así y menos Rosa de Guadalupe. Sí, por favor. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos a todos. Y bueno, amigo Juan Manuel, ¿con qué te despides el día de hoy? Muchas gracias por el aprendizaje en esta emisión. Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Con qué te despides? Pues yo me despediría con, apenas recién utilicé una frase que en su momento dijo un colega, Emilio Tenti Fanfani, y la utilicé ahora con respecto a algo que escribieron sobre Albert Camus, un escritor, que habla sobre la calma, sobre la idea de triunfar ante una adversidad. Y la frase de Tenti Fanfani es, seamos pesimistas de la realidad, pero optimistas de la esperanza, ¿no? Yo creo que ser optimista de la esperanza, o sea, por mucho que la realidad a veces decimos es agobiante, nos da incertidumbre, nos apachurra, pero frente a ella debemos mantener la convicción de que podemos luchar siempre contra esa realidad, ¿no? Y ese es el optimismo de la esperanza. Gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Espero no haberlos aburrido. Excelente cierre, amigo Juan Manuel. Muchas gracias por tus interesantes reflexiones el día de hoy. Muchas gracias a todas y todos ustedes que nos acompañaron. Gracias por sus comentarios. Ángeles Dávalos nos ayuda aquí ya escribiendo en el chat el correo a donde pueden enviar para recibir los materiales que nos ofrece el maestro Juan Manuel. manuel.lopez@afcm.gov.mx, y a vuelta de correo, claro que sí, con mucho gusto. Pues muy buenas noches, amigas y amigos. Esto fue Ciberterritorio Educativo, un espacio por la exploración de experiencias alternativas para la transformación de la educación. No se olviden de acompañarnos el día de mañana con la maestra Michelle Vázquez en Ciberterritorio Literario Infantil después de las 8 de la noche. El día miércoles, Ángeles Dávalos con Ciberterritorio Socioemocional, pasaditas de las 9 de la noche. El jueves tenemos una cita, ustedes y yo, en Ciberterritorio Informativo en punto de las 9 de la noche. Y el próximo lunes nos volvemos a ver aquí en una nueva emisión de Ciberterritorio Educativo. Recuerden, continuaremos con esta interesante propuesta, leer y escribir para la libertad, que nos planteó el día de hoy nuestro amigo, el maestro Juan Manuel Rendón Esparza. Muy buenas noches, que descansen y hasta la próxima.